Buenas tardes a todos. A los que estáis aquí, gracias por venir. A los que nos escucháis online, también gracias por estar ahí. Primero va a hablar unos minutos Rafael Bueno, porque esta conversación intergeneracional la hacemos por primera vez en Casa Asia, con colaboración con Casa Asia. Foro de foros y colaboración con Casa Asia. Entonces le damos la bienvenida a Rafa como representante de Casa Asia en nuestra colaboración con Casa Asia. Gracias, Rafa, por estar aquí. ¿Me quito la mascarilla? Sí, por supuesto. Vale. Pues muchísimas gracias, Georgina. Como bien has dicho, buenas tardes a todo el mundo. Es la primera colaboración que hacemos Casa Asia con Foro de Foros. Siempre es bueno tener a un amigo o una amiga Hombre, veo a Santiago también. Es que lo bueno de este tipo de actividades es que encuentras siempre amigos que hacía tiempo que no veías, al embajador Leña, que está allí también al fondo. Entonces, siempre es gratificante encontrar a buenos amigos. Y para nosotros es un placer pues, estar aquí hoy colaborando en esta actividad sobre Corea y además colaborando en una actividad que no trata sobre aspectos negativos de Corea del Norte, a pesar de que lleve 5 pruebas de misiles recientemente, o temas negativos de Corea del Sur, sino que se hable pues, también de la cultura, del dinamismo de su cultura a través de diferentes facetas. Y nada, es un placer estar aquí. Va a decir un minuto, ya me he enrollado más de un minuto. En cualquier caso, gracias a todos por venir, gracias a Georgina por hacer posible este acto también. Y nada, este es el primero de muchos, espero. Así que un placer. Y ahora paso el micrófono para allá atrás. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Yo también espero que este sea el primero de muchos actos conjuntos con Casa Asia. Bueno, pues hablar de Corea del Sur hasta ahora era era pensar inmediatamente en Samsung, en LG, en Kia, en Hyundai, en fin, en todos estos grandes conglomerados industriales que se han metido en nuestras casas, en nuestra vida diaria. Pero hoy también Corea del Sur se ha propuesto ser una gran potencia cultural. Y ya muchísima gente habla de la Hallyu, de la ola coreana, ¿no? de este triunfo, de este éxito que está teniendo la cultura coreana, ¿no? Que se ha convertido pues, en una especie de tsunami que arrasa y que refleja la cultura, pero refleja también, según hemos visto en las películas últimamente, un vacío existencial de una sociedad tal vez la más conectada del mundo, es hiperconectada, pero que esa hiperconexión al final lo que da es una sociedad muy sola, ¿no? Eso también nos lo decía el filósofo coreano que vive en Alemania, ¿no? Y que dice que lo que no hay que utilizar para nada es el móvil, que creemos que con el móvil tenemos el mundo y al final es el móvil el que nos tiene a nosotros. Bueno, en España el aldabonazo de la cultura coreana, del K-pop, fue la Gangnam Style, ¿no? Entonces, en aquella época, yo me acuerdo en 2012, que desde las guarderías hasta las residencias de ancianos, todo el mundo estaba haciendo el baile del caballito, ¿no? Después, es cierto que de ahí ese gran campanazo de pronto, ¿qué pasa aquí? Pasamos a Parásitos, ¿no? Y Parásitos nos dejó muy impactados, nos dejó, desnudó. ¿Por qué? Porque de esa visión, digamos, alegre del Gangnam Style, pasamos a la desigualdad, de pronto mostrarnos una desigualdad brutal entre ricos y pobres en la sociedad surcoreana, ¿no? Y luego Parásitos nos abrió las puertas a darnos un atracón con el juego del calamar, ¿no? Que ya eso sí que verdaderamente
nos dejó alucinados a todos, ¿no? Y que son dos fenómenos de masas que han despertado las ganas de saber más de lo que pasa en Corea, saber por qué se llega o sea, se tienen esos guiones, esas películas, o sea, el despertar de la cultura coreana y cómo nos está llegando, ¿no? De esa ola, de ese Hallyu, y que este despertar está facilitando también que descubramos la literatura, por ejemplo, el éxito que está teniendo La vegetariana de Han Kang, y luego, y no solo eso, sino también las viñetas, que en coreano se llaman manhua. Eso me ha ayudado Victoria a aprender la pronunciación, y por ejemplo, con el Club de los Libros Perdidos, que está teniendo un éxito tremendo, ¿no? Y bueno, la gastronomía, que ya cada día tenemos más restaurantes coreanos en España. Luego, por lo tanto, a España también ha llegado esa ola de la cultura coreana. Y para analizarla tenemos 4 personas estupendas, 2 en presenciales y 2 en online. Ujin Lee, que la tenemos online, que tiene un doctorado cum laude sobre hábitos y prácticas culturales de la comunidad coreana en Cataluña. Gracias, Ujin, por estar aquí. ¿Se oye? ¿Pues? No hay sonido. Sí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? Sí, ¿Te escuchamos? yo creo que ha cortado lo... Hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Sí, hola, soy Ojin Lee y encantada y muchas gracias por invitarme. Ajá. Sí. Encantada. Sí. No, luego yo también tengo pregunta a otros no coreanos. Y esto luego ya os preguntaré. Muy bien, tenemos también a Julia Rodríguez. Julia Rodríguez es como la otra versión de Ujin Lee, porque ella hizo también un doctorado, también cum laude, pero lo hizo en la Universidad de Incheon, y sobre, a ver, es el K-pop y la interacción para asociar en España el fenómeno fan en Instagram. Bienvenida, Julia, muchas gracias. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer contar con todos vosotros. Muchas gracias. A mi izquierda tengo a Victoria Hom, que es diseñadora de moda y periodista. Gracias, Victoria, por venir. Y a Enrique Garcelán, que es fundador y coordinador de Cineasia. Gracias, Enrique, por estar aquí. Ujin, empezamos contigo. Sí. Corea del Sur y España Sí. Tienen ciertas similitudes. Tienen un pasado de dictadura, un presente de democracia imperfecta, con una caterva de políticos en la cárcel en los dos países, un desarrollo económico acelerado muy importante en las últimas 4 décadas, una población y una renta per cápita bastante parecidas, aunque ya nos habéis sobrepasado, y una desigualdad lacerante, como hemos visto en las películas, que también sucede aquí en España. Y la gran diferencia es que vosotros sois un país muy chiquitito, solo 100.000 kilómetros cuadrados, y nosotros somos 5 veces más grandes, 500.000 de kilómetros cuadrados. Pero también nos parecemos en que los dos países tenemos una cultura muy rica y que tiene una gran importancia internacional, ¿no? Yo querría saber cómo entiendes tú esta moda de la cultura coreana, esta invasión que tenemos de la cultura coreana, y cuáles son los rasgos más importantes de esa cultura. Sí, a ver, primero yo también, antes de venir a España, ahora me... Sí, sí, también me da mucha curiosidad y me sorprende mucho porque la historia contemporánea de Corea del Sur y España se parece mucho. Pero, sin embargo, al observar la historia antigua, España, si no me equivoco, es un país formado por muchas regiones.
Pero por otro lado, o en cambio, Corea, nosotros consideramos Corea como un país desde el principio, de un país. Esta es a lo mejor la mayor característica de la cultura coreana. Estamos orgullosos de ser la única etnia y para nosotros identidad nacional y identidad étnica son los mismos. Vale, sí. Además, se caracteriza la sociedad coreana por el factor híbrido de coreanizar la cultura de otros países a través de la invasión y confluencia desde la antigüedad. Entonces, por ejemplo, en la historia contemporánea, el capitalismo es uno del mayor impacto de la cultura estadounidense cuando entró a Corea a través de la guerra coreana. Pero la estructura económica de las grandes empresas coreanas en general se caracteriza por la filosofía coreana sobre familia dominada por hombres. Y en el caso de los chaebol, tanto como Samsung, Hyundai y LG, con un líder masculino centrado, su familia tiende a jugar los papeles más importantes en la corporación. Entonces, aparte de este factor patriarcal, la característica y superioridad de la cultura coreana, yo diría que es el factor híbrido. Entonces, por ejemplo, considerando las series coreanas de la década de 70, mayoritariamente se trataban el tema de Jong, que se puede interpretar como apego hacia la misma etnia. Entonces, en la década de 90, después de conseguir la democracia en Corea, el gobierno coreano se abrió la cultura popular y la generación joven de esa época se ha crecido disfrutando de diversas culturas. Entonces, muchos de los personajes principales en la industria de música, K-pop y cinema de hoy en día son de esta generación. Entonces, así que a partir de finales de los 90, continuaron a producir la música y las películas experimentales. Creo que el Hallyu actual es el resultado de estos experimentos también. Y si miramos los factores externos, serán el apoyo del gobierno coreano y gran inversión de las grandes empresas multinacionales. Incluso algunas de aquellas empresas han establecido estaciones de radiodifusión para producir sus propias series y proyectos musicales. Y muchos de esta colaboración también está en Netflix. Entonces, en resumen, creo que el factor híbrido, la experimentación constante de la industria cultural y el apoyo administrativo del gobierno e inversión de grandes corporaciones han contribuido a la actual Hallyu. Y yo también, sí, y desde nuestro punto de vista, por ejemplo, el Juego de Calamar es una película coreana que critica la sociedad coreana, pero que tengo curiosidad por qué ha tenido gran éxito en otros países occidentales también, sobre todo en España, porque lo he visto porque me recomendaron mis amigos españoles, entonces... Sí. Julia, rap, rock, música electrónica, ¿qué es el K-pop? ¿Y qué ha pasado con PSI después de aquel famoso Gangnam Style? No hemos oído nunca más de él. Bueno, pues el K-pop, como has dicho, es una inmensidad de productos, tanto musicales como culturales. Ahora explicaré por qué lo de cultural, en la que hay muchísimos estilos, muchísima variedad, muchísima estética. Digo lo de cultural porque si lo consideramos un género musical, la explicación se queda muy vaga. Hay autores como Caswell con el que y me identifico bastante porque consideran el K-pop más que un estilo musical,
una music idea, en el que se entiende tanto como un arte visual como un arte musical. Entonces, dentro de ese arte visual entra mucho de los otros productos que conforman el Jaleo, de otros productos culturales. Con SAI, aquí en España o de manera internacional sí que no se ha vuelto a saber nada de él, pero es un punto de vista un poco injusto, ya que cuando pensamos en SAI es como que 2012 Gangnam Style y punto, pero es cierto que este hombre, al igual que pasa con el K-pop, que hay que mirarlo así, este hombre y el K-pop tienen una trayectoria previa. Él, creo, si no me equivoco, comenzó en 2001, lo que pasa que gracias al Gangnam Style y a las redes sociales, que en YouTube fue la plataforma estrella, pues lo petó así, hablando, hablando llanamente. Luego sí que sacó algunos temas que siguieron esa misma línea y con muchas colaboraciones internacionales, pero luego a nuestro ojo Psy desapareció. Sin embargo, Psy siguió allí, es verdad que tuvo problemas, se desapegó un poco de la industria del K-pop, pero actualmente tiene su propio sello en el que tiene artistas de gran talento y con muchos años de K-pop encima, y la verdad es que es una de las empresas que personalmente yo sigo mucho porque tiene un enfoque muy, muy híbrido de lo que es el K-pop, muy moderno y de la que se espera bastante. Muchas gracias. Victoria, el K-Beauty también es otra de las grandes revoluciones exportadoras de Corea, ¿no? ¿Qué tiene que ver la cosmética coreana con la moda coreana? Pues primero quiero darte las gracias por invitarme, porque es verdad que Corea es mi país de origen. Ajá. Y me encanta la idea de hablar de Corea en mi país nueva adoptada. Por eso, muchas gracias. Y para mí también esta pregunta es perfecta, porque yo creo que enseña un poco la trayectoria de la historia de Corea, ¿no? Un poco de dónde venía y hacia dónde va. Ajá. Porque es verdad que la moda fue súper importante en la economía de Corea durante los años 60 y 70, pero sobre todo la fabricación de la moda. Y era muy clave para salir de la crisis económica después la guerra civil durante los años 50, pero es algo de lo que ha tratado Eugene sobre la crisis financiera de los años 90 y los gran chevos, ¿no? Que para mí son como empresas calamares que tenían un mano en todos los productos, de chips hasta ships, los chips hasta los barcos, que producían las cosas más pequeñas en la casa, un secador de pelos, perdón, hasta los barcos. Y cuando el gobierno ha decidido de recoger un poco el poder ilimitado que tenía chevos, que me parece fascinante, que eran establecidos sobre un poco del patriarcado coreano, que eso no podía seguir existiendo así. Y se han enfocado y han obligado a estas empresas de enfocarse en algunos mercados y dar incentivos fiscales para exportar sus productos. Y el K-Beauty era uno de estos sectores, ¿no? Que ha cogido estas motivaciones y ha ido al extranjero, a los Estados Unidos, a todo el mundo ahora. Pero es verdad que la moda sigue siendo muy, muy importante por la economía coreana. Yo creo que es alrededor de 15.000 millones de dólares cada año en exportaciones. Y lo de K-Beauty es mucho menos, la mitad, como 8.000 millones. Pero para mí es más importante ver el crecimiento. En los últimos años, el K-Beauty está viendo un crecimiento de 15-16%, que es ilusionante. Yo no conozco otro sector
que tiene este potencial, ¿no? Efectivamente. Y comparado con la mora, la fabricación, estamos hablando, cuando dices la mora en Corea, para mí es más la fabricación de mora. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo era pequeña, todas mis ropas, cuando yo miraba la etiqueta, estaba fabricada por Corea, que ahora no es tanto el caso. Veo mucho de China, de Vietnam, de otros países, pero eso demuestra para mí un poco el equilibrio, ¿no? Del gobierno de los coreanos, que sigue manteniendo las antiguas formas que les sirve bien, pero están mirando en el futuro, ¿no? En una audiencia hambriente por sus productos. Y lo de K-Beauty para mí es fascinante porque yo veo la potencial de Corea de superar los líderes en este sector. Ahora son los americanos y los franceses. Pero visto lo que los coreanos han hecho con los móviles, los coches, los electrodomésticos, no me extrañaría nada de ver los coreanos saliendo como líderes mundiales en este sector también. Caramba. Enrique, Corea del Sur era el país desarrollado, amigable, cool, que supuestamente tenía que imitar Corea del Norte, que son los malos de la película, ¿no? Son comunistas, son bordes, son pobres, en fin, pero de pronto, pues Parásitos nos enseñó una sociedad, como ya estoy diciendo, con esa enorme desigualdad entre ricos y pobres. Eso nos rompió un poco los esquemas. Luego llegó el juego del calamar y ya los hizo absolutamente añicos, porque, claro, hay una violencia dentro tremenda, ¿no? O sea, te muestra una sociedad en que, o sea, es una distopía total y absoluta, ¿no? Donde la desigualdad, las deudas impagables, el afán del éxito, en fin, que el paraíso, pues es un paraíso, parece más bien distópico, ¿no? Y luego la última película esta de Kim Jong-un, Nido de víboras, pues esa casi no hablamos de ella porque es que es tremenda, ¿no? ¿De dónde salen estos guiones? ¿De dónde salen estas películas? ¿Por qué? Pues mira, lo primero, pues gracias por la invitación, por estar tan bien acompañado con gente que sabe tanto. Me encanta aprender, cada día aprendo un poquito y hoy ya he aprendido un poquito más. O sea que muchas gracias. De hecho, lo han dicho ellas a lo largo de sus intervenciones. Conocer el cine coreano es conocer la historia. Un día nos llega Parásitos, pero Parásitos no llega porque sí. Para que llegue Parásitos hace falta o es necesario que antes, durante 20 años, haya habido una ola, unos nuevos directores, en concreto entre 2000 y 2005, debutaron 15 directores coreanos en el cine. Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Chan-dong, junto con Im Bok-tae, que es ya pues, una eminencia, ¿no? Esto no pasa en ninguna cinematografía. Escarbamos un poquito más para atrás y entonces nos damos cuenta de que Corea siempre ha sido un reino ermitaño, ¿no? Corea, la península coreana es como un sándwich entre Japón y China. De alguna manera siempre ha tenido que estar protegiendo esa identidad que desde 1910, pues, por ejemplo, se les impedía hablar coreano. Las películas que eran traducidas por benchis, pues eran habladas en japonés. O incluso cuando se hablaban en coreano había un japonés ahí que controlaba para ver lo que decían. Es decir, Corea siempre ha estado de alguna manera enclaustrada. Cuando se las prometía felices, es decir, después de esa Segunda Guerra Mundial, que dices, bueno, vamos a descansar, nos llega una guerra que realmente es una guerra geopolítica de equilibrios entre Estados Unidos y China y dividen a la península coreana en Corea del Norte y Corea del Sur.
una herida que está abierta y que todavía hoy sigue. En Corea del Sur concatenan 40 años de dictaduras, una detrás de otra. Cuando pasa algo, normalmente en el cine en cultura es por algún hecho histórico. En este caso ha sido esa llegada de la democracia, 1988, en 1987 había manifestaciones, movilizaciones, en 1980 la matanza de Gwangju. Estamos viendo que esa violencia evidentemente se va a manifestar en su cine. Es normal y es lógico que ese grupo de directores que nacen teniendo como bagaje esas familias que lo han pasado mal, esa Seúl que en 1960, si vemos una película que se llama Endless Bullet o Balkan, vemos que podría ser un pueblo español de la posguerra. Pues bien, desde ahí, con toda esa rabia, salen y van creando películas. Sale un día un señor que se llama Park Chan-wook, llega al Festival de Cannes, hace una película que se llama Old Boy y Tarantino le hace la ola. Y no gana, porque al final tenía que ganar Fahrenheit 452, pero bueno, por lo menos se lleva el gran premio del jurado. Y eso pone a Corea del Sur en el centro, en la lupa de todo el mundo. Sí que es cierto que quizás si yo le digo a mis padres, oye, ¿quién es Park Chan-wook o qué es Old Boy? Pues seguramente al principio, de hecho, Lola Films, la distribuidora española que la compró, no confiaba en ella. Si os digo el número de espectadores que la fueron a ver en España, temblaríais, porque fueron 3.500. En Corea fueron 5 millones de espectadores. Bien, todos esos directores que están ahí han lanzado películas. Kim Ki-duk ha ido a festivales, ha ganado. Lee Chak-dong, que fue ministro de Cultura. Nosotros tuvimos a una ministra de Cultura, Pilar Miró, y casi la matamos. Pues Lee Chak-dong, que hoy en día está en la docencia y que va haciendo películas, de alguna manera dice, una generación de directores murió con esa matanza de Gwangju. La violencia es intrínseca. Y esa diferencia de clases que Bong Joon-ho nos explica en Parásitos, a él se le ocurrió simplemente pensando qué pasaría si juntaba en un domicilio, en una casa, a personas de diferente situación social. Pero es algo entendible aquí y en todos sitios, porque esas diferencias las tenemos aquí y las tienen allí. Es imposible no extrapolar. También hablabas del juego del calamar. Dices, ostras, hoy ya dices el juego del calamar y es como decir Macarena, ¿no? Que casi mejor no lo nombro. Pero es que detrás de todo eso hay muchas series, hay mucho trabajo, hay mucho soft power, hay mucho gobierno que evidentemente cree en la cultura. Se crea el Korean Film Archive, se cuidan las películas, se restauran las películas de los años 60. Ojalá en nuestro país pudiéramos restaurar películas. El año pasado fue el centenario de Berlanga. Ojalá se hicieran más cosas. Podéis ver en YouTube películas de Corea de los años 60, 70, 80, con subtítulos en inglés totalmente restauradas. Por tanto, que de alguna manera haya esa ayuda del gobierno. Falta la otra parte, que eso lo ha comentado Eugenia al principio. Esa nacionalidad, esa identidad que nosotros no tenemos. Yo, por ejemplo, me siento español, me siento catalán, me siento ciudadano del mundo. Pero los coreanos se sienten coreanos porque han estado tan, no iba a decir, bueno, han estado tan ahí atrincherados que de alguna manera es importante ese reconocimiento. Y el juego del calamar, que evidentemente es una serie, detrás hay muchas más. Y hay gente que va al cine a ver sus películas. En Corea es normal que 10 millones de espectadores vayan al cine a ver sus películas. En España eso no ha pasado nunca. Lo imposible, me parece que de Bayona fueron como 7. La película, siempre desde 1999, una película coreana, 2, 3 o 4, son vistas por más de 10 millones de espectadores. Que eso quiere decir una cuarta parte de su población. Aquí no pasa. Eso pasa en Corea. Y toda esa fuerza, de alguna manera, la hemos trasladado aquí. Y evidentemente, las series han venido después, desgraciadamente a la pandemia y gracias a las plataformas. Porque primero se centraba mucho más en lo que es el sudeste asiático, ¿no? En Japón, bueno, en llegar a Japón, que los japoneses dijeron, ostras, los coreanos
son guays, porque hacen Sí, series bueno. que de alguna manera me voy a ir yo a su país a visitarlas, ¿no? Sí, en parte esa era un poco la segunda pregunta, ¿no? Que ¿por qué han pasado? Porque la primera vez que el cine, que las series coreanas rompieron la barrera nacional, ¿no? Fue con aquella serie de ¿Qué es el amor?, que fueron a China. Es una serie que tuvo un exitazo, 150 millones de espectadores chinos, o sea, aquello fue una locura. Bueno, de hecho, lo de Hallyu se lo pusieron en China, ¿no? Y luego la segunda serie, que también tuvo un impacto tremendo, fue Sonata de invierno en Japón, que la pasó la NHK, y que esta serie además, los japoneses se volvieron tan locos con la serie que desarrollaron la industria del turismo en Corea, porque montaban grupos de turistas para ir a ver los escenarios donde se rodaba la película. Una cosa alucinante. Entonces, fue muy... o sea, es una cosa un poco... Pero esas son, digamos, de carácter más bien de los valores de Corea, de los valores confucianos, tal, mientras que estas nuevas son, digamos, de los problemas del capitalismo, que puede ser lo que pasa en Corea y lo que pasa en España, ¿no? Hay de todo. Y realmente, tú decías la serie esta, Winter Sonata, normalmente las series coreanas son de 1 hora, a diferencia de las españolas, 1 hora, 1 hora 12, y antes tenían muchísimos capítulos, ahora aproximadamente tienen 16. Realmente es tal el impacto que, que en Tailandia hicieron una película que se llama Hello Stranger, que va de eso. Va de un grupo de tailandeses, sí, efectivamente, que se van a Corea a visitar los lugares, a visitar ese bosque y esa estatua y a hacerse fotos, y meten ahí a un pobre, bueno, un pobre que se va a casar y lo meten ahí metido, ¿no? Es una película divertidísima. Pero eso es importante, y eso había sucedido y estaba colonizando esa parte de Japón, de sudeste asiático, Filipinas, Vietnam, pero el gran salto, evidentemente, después de estas series y de otras como Coffee Princess, que todos iban allí al lugar, al café, para hacerse la foto, nosotros, si las queríamos ver, teníamos que hacer trampas. Es decir, no teníamos plataformas digitales donde existiera o se nos permitiera verlo. Pero aún así, evidentemente, y seguro que Julia lo sabe, y que todos lo sabemos, pues nos metemos en internet e intentamos buscar. Y hasta hay gente que traduce los subtítulos. Pero pasa una cosa, en un momento determinado viene una pandemia que evidentemente nos descoloca a todos. Las series coreanas ya o sea, la calidad ha aumentado, evidentemente. Hoy vemos Winter Sonata y quizá el tiempo pues como que le ha sentado mal, pero realmente hoy en día la producción es increíble. Primero, una cosa muy importante, hay muchas guionistas, mujeres, que saben hacer perfectos guiones. Otra, que no solo tratan un tema, sino que tratan diferentes temas. Desde la fantasía, ¿nos gustan los zombies? No hay problema. A los coreanos les gusta llorar, pero si a nosotros nos gustan los zombies, van a hacer cosas de zombies, porque ellos son así, y nos hacen Kingdom. Y es un director de cine. Encima, Ibae Dona es una actriz increíble, que es coreana, pero que ha hecho muchas cosas en Japón, y se mete en ese proyecto. Estamos deseando. Yo no sé cuántos de aquí no estáis deseando la segunda parte, porque lo que nos dieron fue como un capitulito ahí para contenernos. Kingdom, evidentemente, Stranger. Si te gusta la diferencia de clases y ver cómo los inmigrantes del sudeste asiático, filipinos, o esa diferencia y cómo se tratan allá, pues te vamos a dar Itaewon Class para que puedas ver diferentes cosas. Es decir, las plataformas han hecho que eso que estaba y que antes lo veíamos de forma escondida, explotara. Pero no ha sido una explosión de un día, ha sido una explosión de mucho tiempo. Y hoy en día realmente yo me voy a acostar, mi mujer Gloria, que es la que manda en Cineasia realmente, todo hay que decirlo, seguirá viendo series coreanas. Tengo Netflix que cuando subo digo, ostras, pero si solo veo series coreanas, ¿qué está pasando aquí? Yo me apunto a algunas,
dependiendo de las temáticas. Ahora estamos viendo Inspector Q, que se la recomiendo a toda Inspectora Q, se la recomiendo porque es la actriz protagonista de Sympathy for Lady Vengeance de Park Chan-wook y es increíble. Pero ese éxito yo creo que en parte o gran parte de la culpa la tiene Netflix, la tiene Disney, porque ahora ya van a comprar. Antes compraban el producto, ahora lo producen allí. Es decir, que ya hacen las series y las exportan a nivel mundial y por tanto, ¿que quieres románticas? Tienes románticas. ¿Que quieres de acción? Tienes de acción. No hay problema, vamos a tratar todos los temas, porque al final es eso. Victoria, ¿y por qué hay tanta interés en Corea con la K-Beauty y también con la moda? Que los jóvenes, ¿qué significa la moda para los jóvenes? Estás diciendo que ahora ya no se fabrica tanto en Corea. Entonces, ¿qué importancia tiene la moda en la juventud? Tú que has diseñado. Pues yo creo que estos dos temas pueden ser un poco delicados, ¿no? Porque estamos hablando de dos cosas más superficiales Sí. que hay. Sí. Y también, como tú, yo creo que tenemos que volver a la historia de un país ocupado por mucho. Sí, los japoneses, los chinos y los últimos, los americanos, ¿no? Evidentemente. Con una dominancia de la cultura americana total. Y también con la presencia militar ahí de los americanos hasta los años 90. Y también un poco de la imposición de los ideales de la belleza del oeste, ¿no? De fuera. Entonces es algo bastante, es un tema bastante complicado ahí en Corea. Yo sé que estamos aquí para reconocer las contribuciones culturales Sí. de Corea, pero yo creo que estos dos temas son un poco más oscuro, ¿no? Porque para mí, como una diseñadora de moda, la moda siempre ha sido ¿cómo se dice? Un libertador, ¿no? Sí. Una forma de expresión personal. Pero si yo fuera alguien de Corea viviendo en un país donde todos se ven igual, ¿no? Pero con los ideales de la belleza, de beauty, del fuera, del other. Yo creo que es muy, muy complicado. Y por eso yo creo que todos hemos escuchado estas historias de las intervenciones plásticas, ¿no? Corea es el capital y los extremos. Que la gente, no solamente los coreanos, pero la gente que viajen hacia Corea, ¿no? Sí. Para operarse. Estamos hablando de afeitarse la mandíbula, ¿no? Para tener una cara más fina, que es un estándar del oeste, ¿no? Sí. De fuera, expandiendo los huesos para añadir algunos centímetros, ¿no? En la altura. Verdaderamente extremo, sí, brutal. Pero yo por la cosa de la moda que estás preguntando, para mí, yo creo que es mucho más interesante ver lo que está pasando en la moda de los hombres. Sí, bueno, es que creo que en cosmética, la cosmética de los hombres es como la locura. También. O sea, la cosmética, la moda, o sea, ellos casi es más importante. Esas dos cosas tan superficiales, como te has dicho, en el hombre que en la mujer. Claro, pero por los hombres es algo que está empujando, ¿no? Los límites, sobre todo de las cosas que eran antes específico al género, ¿no? Y si ves, por ejemplo, ahora como Timothée Chalamet, que es americano, o Lil Nas, que es también americano, pero los miembros del BTS, que son verdaderamente vanguardistas en cómo se visten, yo creo que eso se puede traducir en otros puntos de la ciudad, ¿no? Y es algo de optimístico, ¿no? Sí. Que podemos ver a lo mejor más
más importancia dado a los derechos gays, por ejemplo, en el futuro. Bueno, con esto de la cosmética es muy divertido porque se ha introducido en la campaña electoral y el candidato que va a suceder al presidente actual para las elecciones presidenciales se ha comprometido a que cuando sea presidente va a poner entre los derechos de los coreanos el que tengan el tratamiento de la alopecia gratuito. Alucinante, porque es uno de los grandes problemas de los grandes penas de los coreanos, ¿no? Pero es un punto muy importante en la campaña electoral lo del tratamiento de la alopecia, que es alucinante, ¿no? Pero en fin, Julia, ¿qué significa el K-pop? Danos un significado porque muchas veces no podemos casi definirlo. Y luego dime las letras, porque muchas veces son tan fáciles, o sea, que no sé muy bien cómo son las letras del K-pop. ¿Qué significan? ¿Qué quieren decir? Pues, a ver, una definición del K-pop es muy difícil por justo lo que decía con la pregunta anterior, que hay que entenderlo como una music idea. El K-pop a mí me fascina cómo funciona el Hallyu, porque todos los productos que crean el Hallyu funcionan súper bien entre sí. Entonces, te permiten, ¿no? Funcionan como puertas de acceso a otros contenidos. El K-pop es una ventana a lo que es Corea, a su historia, a una narrativa increíble en la que se mete visualmente moda, en la que las producciones son espectaculares, ¿no? Y se ve verdaderamente como todos los aspectos, ¿no? que confluyen en crear eso. Hay K-beauty, hay moda, hay todo lo que se pueda mostrar de Corea con orgullo se va a mostrar en el K-pop, porque se ve, ¿no? que están muy orgullosos de lo que se hace. Entonces, por ejemplo, no es raro ver referencias culturales e históricas en los videoclips, no, por ejemplo, Blackpink llevando los hanbok te están mostrando una parte muy importante de Corea, que es sus tradiciones, y unos hanbok mega modernos de esta visión de la moda, ¿no? En cuanto, por eso puedo dar una definición como tal del K-pop, porque es muy extensa, pero es que el K-pop es su universo entero. Y sobre las letras es curioso, ¿no? Porque, bueno, hay muchas variedades de grupos, entonces podemos encontrar, igual que los K-dramas hoy en día, pues letras de todo tipo, desde letras sobre pollos fritos hasta letras sobre lo duro que es ser adolescente hoy en día en la sociedad coreana, ¿no? Tenemos el ejemplo de BTS, que una de las cosas que han permitido que conecten tanto con su fandom es que han hablado claramente, ¿no? de esos problemas de ansiedad, de esos problemas de lo que se hablaba antes, ¿no? De ese vacío existencial, ¿no? Sin embargo, en este punto la hiperconexión nos permite estar con ellos, ¿no? Todos los días y estar pendiente de los mensajes que quieren mostrar. Pero un punto muy importante de las letras es eso, ¿no? El cómo conectan con nosotros o cómo incluso pueden aprovechar las letras para posicionarse en cuanto al bullying, o en cuanto a los problemas mentales, o a eventos que pasan en Corea, ¿no? Tienen de característica que tienen muchas palabras en inglés, muchas frases en inglés, eso ya es parte de la visión de internacionalización, ¿no? De hacer súper catchy las canciones para que alguien que entra de primera y que no entiende coreano, bueno, yo aún así estudiando coreano, pues obviamente hay muchas cosas que no entiendo de las canciones, pero ya te quedas con un estribillo, ya te quedas con alguna canción y ya estás tatareándola. Funciona perfectamente. Y eso le ha permitido, ¿no? También conectar
con ese enganche a otras personas. Eugene, el Diario de la Juventud de China, decíamos antes que fue el primero en 1999 en hablar de la Hallyu, de la ola coreana, ¿no? Y se refirió a la Hallyu, a la ola esta coreana, por el enorme impacto que había tenido, que tenían las series y que tenía también el K-pop en China, ¿no? Bueno, de hecho, luego Xi Jinping lo ha tenido prohibido durante una temporada, ¿no? Cuando empezaron las malas relaciones. Ahora parece que las cosas van mejor. Pero, en fin, lo cierto es que no solo en China, sino que ya la ola coreana está por todo el mundo y, como decíamos antes, con el manhua, con el witong, no sé si sabéis lo que es el witong, son las viñetas hechas en un formato especial para que puedas leerlo y verlo en el teléfono, ¿no? Y luego está también el correo, los deportes electrónicos, en fin, que hay un montón de cosas. ¿Quién impulsa la creatividad de todo esto? Que son los chaebol, como hemos hablado, es el gobierno, es también la creciente deshumanización que hay. ¿Cómo se impulsa todo esto? Sí. Sí, en 1999, me recuerdo que cuando yo era estudiante de universidad, que me gustaba mucho también el K-pop, como HOT, y cada día yo fui a karaoke para cantar de sus canciones. Y ahora recuerdo que cuando yo tenía 16 años, ese momento ya empezó a abrir su puerta hacia la cultura japonesa, también el gobierno coreano. Bueno, en fin, pues yo diría que, como comenté, ha sido por una colaboración entre el factor híbrido de la cultura coreana y la inversión de las empresas y el apoyo del gobierno. Por ejemplo, hoy en día, cuando una empresa de inversión quiere producir una película o una serie, colaboran con el gobierno local o gobierno central. Y luego el gobierno utiliza ese gran éxito de serie como una estrategia de turismo. Entonces está todo conectado. Y pues entonces también el factor patriarcal, como viene de confucianismo, y la competitividad intensa son una de las características de la sociedad coreana. Este factor patriarcal que atrae la administración centralizada del gobierno coreano también ha impulsado Hallyu. Por ejemplo, el K-pop en la primera época, al finales de 90s, se ha crecido a través de las agencias de entretenimiento grandes. Entonces, el sistema de la mayoría de esas agencias se enfoca mucho en el fomento. Los aprendices o trainees que tienen que pasar una audición de las agencias y hacen su debut a través del fomento para que sean un modelo de los adolescentes o un modelo de idol, de K-pop. Entonces, en general, cada uno de 100 personas puede pasar la audición y muy pocos de aquellos aprendices o trainees pueden conseguir su debut. Entonces, este tipo de la competencia en la industria de K-pop también funciona en la industria de cinema o series. Y se ha intensificado después de inversión o intervención de las grandes empresas coreanas. Entonces, el Webtoon y el eSports también. Este contenido cultural también está relacionado con el capital de aquellas empresas multinacionales. Entonces, en resumen, ¿quién o qué impulsa esta ola de creatividad? Es un conjunto de sector privado,
y sector público, y también por cambio de la sociedad coreana, muy rápidamente por cambio de régimen de dictadura a democracia, últimas generaciones o mi generaciones, hemos aprendido muchas cosas como valores de dictadura y también valores de la diversidad cultural o multiculturalismo. Entonces, la nueva generación y el gobierno y las empresas, todo juntos ha impulsado esta ola de Hallyu. Para ti también la pregunta esta. Muchos jóvenes surcoreanos hoy en día critican al país, o critican que en su país se vive para trabajar, y se critican lo que tú hablabas de la competitividad. Sí. Una reciente encuesta del Pew Research Center señala que para los surcoreanos el sentido de la vida lo marca el dinero, a diferencia de otras 17 sociedades desarrolladas a las que también se les preguntó y en que la mayoría de ellas dijeron que primero va la familia o la salud antes que el dinero. Sin embargo, en Corea, pues es el dinero. Y bueno, no sé si tú crees que esta competitividad y esa materialización tan tremenda es lo que está detrás de que la primera causa de muerte de los jóvenes en Corea desde el año 2007 es el suicidio. Y que, por ejemplo, en 2019 se suicidaron 876 jóvenes, que claro, es 3 veces la ratio de suicidio, por ejemplo, de España, que también ha aumentado debido a la pandemia, ¿no? Pero claro, es que son unas tasas muy altas. Sí. Este tema se está tratado por muchos autores ya hace más de 20 años, porque cuando yo era adolescente, también recuerdo que una chica adolescente de vecino suicidió por estrés de estudio. Entonces, este tema no es nuevo, pero lo que puedo explicar es que, en mi punto de vista, el conflicto intergeneracional es una de las causas de esta tragedia, o sea, de materialista. Pues entonces esta materialidad viene del conflicto intergeneracional porque no, hay una generación posguerra que nació entre 1950 o 60. Nos referimos como una generación de industrialización. Entonces, entre la década de 60 y 80, bajo el régimen de dictadura, la primera, el objetivo principal de aquella generación fue la recuperación de la economía nacional, no es su familia. Entonces, como mi padre, yo recuerdo también que mi padre también era así. Entonces, como los hombres de esta generación mayoritariamente se enfocan en las actividades económicas y las mujeres en la educación de los hijos. Y los hijos tienen que responder al amor de sus padres como buen rendimiento. Entonces, este estilo de vida está mantenido hasta hoy en día. Y pues la mayoría de aquellos en el campo, en el sector político y empresarial, quien tiene el poder de toma de decisión, son de esta generación de industrialización. Entonces, a la generación actual, que valora la vida y el gusto personal, le resulta difícil aceptar esto. Entonces, es como, según el pensamiento de aquella generación de industrialización, el rendimiento ofrece el éxito económico y la vida cómoda. Y en mi tesis doctoral hice una encuesta de 288 coreanos que viven en Cataluña.
Y había un resultado bastante interesante, que aquellos quien inmigrado a partir de 2010 y tiene objetivo o motivo de inmigración como para buscar calidad de vida o para conseguir el sistema de educación menos competitivo. Entonces, sí, ese rendimiento, por ejemplo, si los niños tienen que estudiar bien para conseguir un colegio de buena reputación y después hay que conseguir la buena universidad y buen trabajo. Y luego cuando se casa, y pues tiene obligación, ahora está un poco cambiando, pero tiene obligación de tener niños y después estos padres tienen obligación de llevar sus niños, ofrecer a sus niños un buen sistema de educación. Es un círculo. Entonces, sí, pero este asunto se está discutido por muchos años y por muchos expertos. Entonces, por favor, lo resolveremos en futuros cercanos. Muy bien. Julia, BTS, Blackpink, ¿cómo son y qué grupos dominan hoy el K-pop? Vamos a poner un vídeo para que la gente vea un poco esto de... Vamos a poner un vídeo de Blackpink. lo ponu구나. Se nos resisten estas negras rosas. Pues estupendo. A ver, ¿cómo son, Julia, estos grupos? Cuéntanos. Este es uno de los mejores, aparte de BTS. ¿Qué otros grupos son los que destacan? ¿Quiénes dominan hoy en día el K-pop?
Vale, pues bueno, BTS y Blackpink, como ya han mencionado, y luego, bueno, hay un montón de grupos, está NCT, Twice, Stray Kids, Red Velvet, Astro, TXT, tengo aquí apuntada una lista enorme. Además, como todos los años debutan un montón de grupos nuevos, pues la verdad es que hay tanta competitividad y tanta calidad de producto que una lucha constante por crecer. Es verdad que hay grupos que están ya establecidos, pero que la verdad es que mola un montón ver el crecimiento de los grupos nuevos. Yo personalmente seguía un grupo que lo seguí desde que debutó, que es Stray Kids, y es magnífico ver cómo crece hasta verlo en las mismas listas de BTS o Blackpink, ¿no? ¿Cómo son estos grupos? Bueno, pues había elegido un vídeo espectacular. Podemos ver la calidad que tienen las imágenes, podemos ver la calidad de la producción en general, pero sobre todo me ha gustado que se haya elegido este vídeo porque hay una colaboración internacional con Selena Gómez. Es Blackpink y Selena Gómez. Y esta colaboración viene por parte de una visión global del K-pop, ¿no? De las agencias diciendo, oye, marketing internacional, si queremos crecer, si queremos expandirnos, y eso mismo se ha podido ver en otros grupos, se está viendo en otros grupos y se ha podido ver de la mano del éxito internacional de BTS, en cómo de repente, pese a su trayectoria desde 2013, que creo que fue cuando debutó, de repente empezaron a hacer muchas colaboraciones, empezaron a sacar los discos teniendo en cuenta más allá de las fronteras de Corea, los fans de fuera, y empezaron a aparecer en programas de televisión, en premios, empezaron a ganar premios, ahora hacen canciones, algunas solas en inglés, pues eso es todo gracias a esa visión internacional, a ese punto de vista de marketing de ver el objetivo fuera. Y eso, de la mano a la calidad que ya tiene el producto per se, pues se vende estupendamente. Muchas gracias. Victoria, tú has vivido muchos años en Estados Unidos y bueno, ahora llevas 3 años viviendo aquí en España. La cultura coreana, que ha sido siempre una cultura conservadora, por eso mismo que decíamos de que es un país en donde importa mucho la unidad, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti este cambio tan brutal de la cultura coreana, ¿no? Y esta explosión de la cultura coreana? ¿Cómo lo vive una coreana que vive en el extranjero? Pues primero tengo que decir que llevo desde julio del año pasado aquí en España. Pues yo creía que llevabas ya 3 años. No tan mal español. Pero por la pasión, pues es verdad que la sociedad coreana es muy conservadora, ¿no? Que un coreano típico sigue las reglas, las leyes, se siente mucho responsabilidad por su familia, su imagen pública, aparte de los varios presidentes corruptos que están ahora en el cárcel, ¿no? Que también hay esto que existe en el país. Pero yo creo que es normal por una sociedad tan conservadora de tener estos puntos de erupción, ¿no? Para dar relieve a la presión cultural que hay en el país. Pero la palabra clave para mí es la pasión. No me gusta hacer generaciones sobre una población en su conjunto, pero es algo que siempre yo vi dentro de los coreanos, es la pasión. Es lo que tú dices, que le encantan llorar. A mí me encanta, estoy siempre llorando, riéndome o enfadado. Mi marido puede decirlo. Siempre. Y yo me acuerdo perfectamente mirando los K-dramas cuando yo era pequeña con mis padres. Había siempre alguien llorando, ¿no? Tienen esta pasión emocional.
pero también tiene esta pasión sensorial, ¿no? No conozco un coreano que no le encanta la cocina, la comida. Sí, son apasionados por la comida, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, si hay una cola de gente, la mitad de ellos son coreanos, ¿no? Esperando 2 horas para tener un plato perfecto, ¿no? Con su Instagram y todo. Y también no pensarías más en un prodigio de músico, ¿no? Tocando piano o violín, que viene de Corea, porque también tiene esta pasión artística, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco normal que estamos un poco infectados de esta pasión, que no parece existe, porque los coreanos siempre tenemos esta cara un poco fría, a lo mejor por la lengua, como hablo tan mal, español puede decir que la lengua es un obstáculo, ¿no? Pero no lo hablamos mal. En la expresión. Seguro que ninguno de aquí hablamos coreano, aunque nos gustaría, pero ni para atrás. Pero después de haber dicho que no me gusta hacer la generalizar sobre una población en su conjunto, voy a hacer otro, que es, no conozco otra raza que tiene una ética de trabajo más fuerte que los coreanos. Y por eso yo creo que estamos viendo lo que estamos viendo ahora, que es un poco la pasión empaquetada del apoyo de su gobierno y con todo el trabajo que va detrás, siguiendo en una estrategia, ¿no? Para sacar su cultura al mundo. Que yo sigo flipando de esta idea de los años 90, de exportar su cultura. Tiene esta idea, ¿no? Claro. Realmente es una idea genial, ¿no? Pues es lo que estamos viendo ahora. Enrique, ¿tú crees que la enorme influencia norteamericana y la presencia de las tropas, que, o sea, en el mismo Seúl tienes una base enorme norteamericana, todavía hay 28.500 soldados norteamericanos en Corea del Sur, ¿no? ¿Crees que esto ha propiciado el cambio en la filmografía surcoreana? Déjame solo un minuto para varias cosas que han salido aquí. Has hablado de la belleza y que era algo súper importante y no para hablar de forma rápida. Una película que nos viene muy bien sería Time, de Kim Ki-duk, para reflexionar sobre qué es la belleza o qué sentido tiene la belleza para esa apariencia, ¿no? Para aparentar aquello. Es importante. No solo pasa en Corea, pasa también aquí. Hablaban del turismo. El turismo en Corea, de momento, esa venida de gente no es muy grande. Pero recuerdo simplemente una anécdota, que una persona se pasó 3 años en Barcelona aprendiendo a cómo se hace el turismo en Barcelona para poderlo exportar a Seúl y a Busan y hacer lo mismo, esos bus turísticos que aparecen o esas historias. Tienen una capacidad de trabajo, como has dicho tú, Victoria, impresionante. Hablaba de la salud mental también, se ha hablado aquí. La salud mental, desgraciadamente, es algo que atañe o que, a pesar de que quizá las cifras aquí son bajas, tendríamos que mirarlo, porque realmente yo pienso que las cifras cada vez son más altas y desgraciadamente está fallando hoy en día esa parte que es el conseguir un psiquiatra o un psicólogo para poder hablar con él. Eso pasa tanto en Corea como en España. En Corea el problema que comentabais era sobre todo pues eso, ¿no? Que hay una presión bestial por ir a la mejor universidad, porque tengas quizá aquellas cosas que no he tenido esa generación anterior, y eso presiona en gran medida. Por eso mucha gente cuando viene aquí le cuesta el poder volver. Hay como dos emigraciones, una de los 80, que hay una película que se llama Minari, Historia de una familia, que lo resume perfectamente. ¿Dónde te vas? A Estados Unidos.
el tercer invitado, ¿no? ¿Y por qué? Pues nos vamos allí a cultivar, a intentar montar una granja. Pero al final, hasta que no viene la abuela, que hace como una especie de armazón en esa familia, no se consigue. Y lo decías, lo que tú decías, el tercer invitado es que primero Japón, China y Estados Unidos, que Estados Unidos está ahí, ¿sabes? Y el hecho de que hoy en día los jóvenes del mundo, pues aparte de escuchar a artistas estadounidenses, puedan escuchar a BTS, pues es genial, es fantástico. O con mi sobrina nieta esté con Lana Rey, que yo la he descubierto y la verdad es que anda muy bien, no es coreana. Tienen más capacidad para poder hacer. Los guiones no han cambiado tanto. Es decir, si tiramos para atrás y nos vamos a los años 60, este año en San Sebastián el festival ha hecho una retrospectiva espectacular sobre la época dorada del cine coreano, esos años 60. Pues ahí en plena dictadura había gente que hacía un cine que era impresionante. Pues bien, hay un director, Shin Sang-ho, que da título a esa de Flower in Hell, las flores en el infierno, que son esa Seúl como estaba en los años 60 y tenían que rapiñar a esas bases americanas y montárselo para intentar birlarles pues, algo de comida, pero su situación era muy compleja. ¿Qué ha pasado luego con la nueva ola? Pues, evidentemente, los directores que han salido con esta nueva ola han sido directores que tienen diferentes formaciones, es muy heterogéneo, pero sí que han estado formados, algunos en Estados Unidos, o otros pues lo hacen desde dentro, como Kim Ki-duk, que es alguien que desgraciadamente nos dejó, pero hacía el cine desde las entrañas. Pero sí que es verdad que si miramos a Bong Joon-ho, por ejemplo, en Memories of Murder, una película, Memorias de un asesino, que se vio en nuestro país, hablaba de los años 80 y la policía era como tonta. Es decir, la policía de un pueblo tiene el primer caso de un asesino en serie. ¿Cómo lo vamos a resolver? Mandamos a alguien de Seúl y tenemos al poli del pueblo, que es Song Kang-ho, el prota de Parásitos. Ahí se hace como una voz de movie, pero que realmente están hablándonos de que si hubiera habido una prueba de ADN, como tenían los americanos, pues quizá ese asesino hubiera sido encontrado. Por cierto, al final... No spoilers. No spoilers. No digo nada. No, realmente no digo nada. Me callo. Pero sí es cierto, evidentemente, el hecho de que haya una influencia americana está, pero realmente no han cambiado tanto. Simplemente lo que hacen las generaciones nuevas, quizá, porque esa nueva ola empezó en 1999, estamos en 2022, hacen falta recambios, hacen falta... Entonces, ¿hacia dónde va? Ahí está el gran problema. Quizá la pandemia no le ha hecho a ninguno. Al cine español, desde luego, nos ha pegado una patada en toda la boca. Pero realmente, si miramos la taquilla de Corea, bajó un 60% el año 2020. Aún así, consiguieron colocar 5 películas entre las más vistas y con 4 millones de espectadores. Una de ellas, The Man Standing Next, que el hombre que asesinó al dictador. Una película también muy interesante. Pero que ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia que realmente la industria coreana se ha convertido sobre todo en una industria. Ese es su problema, porque cuando haces dinero generas repetición. Es decir, una película Miss Granny, una comedia, en este momento seguro que se está haciendo un remake de ella, porque llevan 17. Es decir, como los coreanos saben que en su país ya no pueden hacer más, es decir, su taquilla ya está muy alta, tienen que ir a colonizar otros países o tienen que ir hacia otros lados. De ahí que la clave, pienso que la clave es el cine independiente, el cine casi invisible, el cine que hace la gente y sobre todo hoy en día mujeres. Hay mujeres directoras, ostras, el año pasado en el Korean Docs de aquí, que se vio gracias al Centro Cultural de Madrid, el 40% de las películas eran dirigidas por directoras noveles y eran películas que realmente, con sinceridad, las pones en una sala de cine y la gente las ve.
El problema es que no tienes los medios ni la fuerza para que las vean. Hablabas antes, y ya termino, de Nido de Víboras. Nido de Víboras la ha ido a ver 2.500 personas en nuestro país. Es decir, muy poquita gente. Ese es el gran problema, que el cine coreano evidentemente está en el mundo, está en las plataformas, pero desgraciadamente cuesta mucho que, sobre todo en nuestro país, vayamos a ver algo que es diferente, sobre todo porque no nos lo permiten. Se estrenan cada semana 17 películas, eso es algo insostenible. Pero el Pali Pali de los coreanos y esa fuerza, esa voluntad y ese entusiasmo, evidentemente es lo que los ha hecho primero sobreponerse a todas las condiciones adversas que han tenido y llegar donde han llegado. Sí, bueno, es que la exportación de la cultura coreana genera al año ya 100.000 millones de dólares. O sea, más de 100.000 millones de dólares. Una cosa alucinante, no hay ningún país que llegue a eso, ¿no? Victoria, ¿qué diferencia? Bueno, yo creía que llevabas 3 años, entonces, bueno, pues vamos a ver cómo te va la pregunta. ¿Qué diferencia ves entre la penetración de la cultura coreana en Estados Unidos y la penetración de la cultura coreana en España? Pues mira, un poco que llevas de España, pero bueno, estás casada con un español y tienes 2 niños ahí de mezcla. Pues mira, yo tenía que hacer esta pregunta a mi marido otra vez, porque para mí era como un problema de postmoderno, ¿no? Un problema de doble postmodernismo, ¿no? Para mí comentar sobre la población coreana en los Estados Unidos y aquí en España. Y él me ha dado un ejemplo fantástico. Pues, siguiendo los sectores de tecnología, durante años me ha explicado que Apple ha desarrollado 2 colores específicos por el mercado asiático, el dorado y rosa. Y estos 2 colores funcionaban perfectamente en el mercado americano. En Europa no. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una base de 18 millones de asiáticos en los Estados Unidos, comparado con aquí 200.000, 5.000 coreanos, que es poquísimo, ¿no? Viniendo también es una población bastante específica en los Estados Unidos de los asiáticos. Normalmente son gente con recursos, ¿no? Porque son muy educados. No han venido con dinero, pero la prioridad para un asiático es la educación de sus niños. Entonces, toda la segunda generación de los universitarios, sí, son los más educados que hay. Sí. Entonces, se ve perfectamente la influencia de los asiáticos en la cultura americana. También estamos veniendo de una burbuja, ¿no? De Nueva York, que no tiene nada que hacer con el resto del país, el país que ha votado un presidente como Trump, ¿no? Sí. Tengo que decirlo. Que va a votarlo otra vez. Sí, puede ser. Es posible. Mira, mis niños iban a un colegio donde la mitad de sus compañeros de clases eran asiáticos. No, mis niños no eran capaces de distinguir. Cuando me contaba una historia de otro compañero de clase que hizo algo mal, siempre le preguntaba quién era. No me acuerdo. ¿Era asiático, blanco, negro? No sé. No sabían distinguir las razas de la gente, ¿no? Pero aquí, después de llegar aquí, uno de los miedos que tenían mis niños eran si la gente, los otros niños, le iban, ¿cómo se dice? A menospreciar, sí, o hacer bullying, por su raza. Por su raza. Y una de las cosas que hemos descubierto aquí en España es la tienda en la esquina, que todos los españoles llaman el chino. Y a mis niños le costaban decirlo, porque a ellos no es algo de identificarse o identificar a alguien por su raza, ¿no? Claro. Pero aquí es algo que se hace porque la diversidad no existe.
aquí. Tengo que decir, ¿no? Que es una población bastante homogénea. Sí, ¿no? Y yo creo que cuando viene el día que no vamos a llamar esta tienda el chino, vamos a ver verdaderamente una penetración real, ¿no? O decimos una globalización, ¿no? Aquí en España. Muy bien. Julia, ¿qué repercusión tiene el K-pop en Europa y en España? ¿Tú qué crees que el K-pop es muy seguido en España, que no? ¿Cómo está la cosa? Pues justo esto era el último punto de mi tesis, que pude hacer un Delphi con expertos de K-pop que llevan medios de K-pop aquí en España, incluso alguna artista que otra. Y fue muy curioso porque pude ver la diferencia, ¿no? Que ha habido en Europa, en cual hay mucha más tradición de K-pop, y eso se ve en cómo la industria de K-pop han querido ir a ciertas ciudades antes que a otras, porque económicamente iba a ser más rentable, ya sea Alemania, Inglaterra, incluso Francia, ¿no? En comparación a España, que se ha tardado mucho más en que vengan artistas de renombre a dar conciertos. Y justo cuando venían un montón, ya cuando lo habíamos conseguido, porque eso ha sido también mucho al trabajo de los fans, justo cuando lo conseguimos llegó esta crisis de COVID y pues tristemente nos quedamos sin muchos de los conciertos. Sí que a pesar de este parón, los grupos han seguido en activo y el K-pop ha seguido en alza, entonces hay buenas perspectivas. Lo que se veía en el Delphi también era que el boom real aquí en España, a diferencia de Europa, fue en 2017, que también coincide con ese despertar, ¿no? de esa visión global, ¿no? Del K-pop, de esa campaña internacional. Y de 2017 hasta ahora va en crecimiento. Entonces, muchos de los participantes, había alguno que decía que el K-pop sigue siendo un producto de nicho, ven buenas perspectivas para el K-pop en un futuro. Gracias. Bueno, normalmente nosotros vamos, las conversaciones estas intergeneracionales suelen ir hasta las 9. Hoy lo habíamos puesto más corto porque como tenemos una parte en online, pero yo creo que todavía no hemos pasado por si queréis hacer preguntas, o sea que si os parece bien, pues nos extendemos hasta las 9. Yo te quería hacer una última pregunta y luego ya paso a la audiencia. Jing, China es una potencia económica, sin embargo vemos cómo su poder blando no tiene un poder blando potente. En realidad la cultura asiática nos ha llegado en las últimas décadas aquí a España a través de la cultura japonesa. ¿Tú crees que Corea será capaz de sobreponerse a la cultura japonesa y será más importante esa cultura coreana que la cultura japonesa en España? En mi opinión, Corea la cultura coreana está superando el poder blando japonés en este momento. Es probable que el K-pop, películas y series coreanas con una fuerte competitividad en su país se expandan aún más, ya que se espera que continúen las grandes inversiones y capital, no solo en producción, sino también en recursos humanos, nuevos directores o nuevas agencias de K-pop, como puede ser un segundo BTS. Pero no sabemos si esta tendencia seguirá teniendo tanto tirón en el extranjero. ¿Tú crees que vamos a comer bulgogi en vez de...? Espero que no, porque a mí me encanta sushi. A ver,
Bueno, lo que muy probable sería si un grupo de los españoles dicen o publican diciendo que las comidas japonesas son mejores de las coreanas, pues boicoteamos la cultura española en Corea, a lo mejor. Pero bueno, no. Bueno, bulgogi es carne y sushi es pescado. Pero a ver, tanto en España como en Corea, pues hay muchos restaurantes de distintos países y usan las diferentes culturas. Entonces, al lado del lado hay Burger King, paella o Taco Bell. Entonces, bueno, lo buscarán cuando le apetecen, según su gusto personal, momento por momento. Entonces, por ejemplo, ahora Starbucks está mucho en Barcelona, pero no creo que vaya a superar la cultura de terraza de cafeterías españolas. Entonces, la tendencia de la cultura asiática en España también está contribuyendo a la diversificación, ¿no? En lugar de un asunto en el que un país, Corea, está por delante de otros países asiáticos, etc. Entonces, un buffet de la cultura asiática en España. Muy bien, pues paso a la audiencia, si hay preguntas por aquí. En el ordenador hay preguntas, por el chat. Por el chat ya veo que también hay preguntas. A ver, dicen, escuchándole recordado en los años 80 cuando en España se puso de moda el cine de Almodóvar, La Movida. Veo cierto paralelismo entre lo que pasó en España de entonces y lo que sucede ahora en Corea, efectivamente. O sea, por eso decía que había muchas similitudes entre España y Corea. A ver. Interesante. ¿Qué redes sociales o plataformas donde podamos seguir el trabajo de los ponentes? ¿Tenéis plataformas o redes sociales? Cineasia, desde luego, sí, tiene uno. Cineasia online. Julia, no sé si tú tienes una plataforma. No. Bueno, tengo LinkedIn, pero tengo que actualizar. Yo no, yo he dejado los... Bueno, ¿y por aquí hay alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, Un momento que te paso el micrófono, vale, para que lo puedas escuchar desde casa. Vale. Sí. Sí. Bueno, primero muchas gracias, soy me imagino, ¿sí? Sí. Lo primero, muchas gracias a todos, los que estáis online y los que estáis aquí, porque bueno, yo creo que incluso a los que conocemos Corea de una manera u otra, pues nos habéis dado aportes nuevos, ya no solo sobre temas generales de K-pop y demás, sino sobre otras cosas de interés. Entonces, he visto muchos puntos de interés y bueno, mi enhorabuena a los primeros. Tenía apuntadas 2 o 3 cositas muy, muy breves. Por ejemplo, lo mencionó Enrique, yo tuve ocasión en San Sebastián en el Festival de Cine de ver la retrospectiva sobre el cine coreano de los años 60 y bueno, pues coincido contigo, o sea, para mí fue una sorpresa. Cuando vamos allá, pues bueno, piensas en otras cosas y para mí fue de las sorpresas agradables precisamente ver el cine coreano de otra época y Las flores en el infierno, que has comentado y demás. Entonces, bueno, pues tuve ocasión de ver varias películas y son de los mejores recuerdos que tengo en relación con Corea, por ejemplo. Otra cosita interesante que también habéis comentado, Julio, Eugenia, tal, bueno, yo como algunos de vosotros, pues, ahora en estos días he estado en Fitur, he estado en Corea, me gusta mucho el tema asiático en general, y he estado en otros pabellones también, en China, Japón y demás, pero Corea, bueno, tú, Julio, hablaste también en relación con el K-pop, el tema del marketing internacional, en relación con esto, del juego del calamar. Pues en Corea yo hablaba con los chicos de allá y estaban promocionando algunos juegos precisamente que salían en lo del juego del calamar. Yo tuve ocasión de jugar con uno, lo tenía por aquí apuntado, no sé si es correcto, Itachi o Tachi, o bueno, era un juego de sobres. Era un juego de sobres muy popular, uno de los que salía en la serie.
Entonces, en relación con lo que comentó Julia, bueno, el K-pop ya sabemos, pero en general en Corea, pues el marketing internacional para todo está conectado. Y lo habéis comentado muy bien. Vale, y luego también tenía por aquí una pregunta en general, porque fuera de los tópicos de la cosmética coreana, K-pop y tal, hay un tema que yo que sigo mucho pasadas en los cursos, pues he hecho un curso sobre eSports, sobre los deportes electrónicos, que Corea es líder mundial también. Entonces, yo creo que eso también está metido dentro de la ola coreana y precisamente Corea tiene una importancia tremenda en general. Entonces, bueno, quizás no se conoce tanto, pero todos sabemos que hay ligas de hecho, y se compite y bueno, pues Corea es una potencia mundial, vamos, en ese sentido, junto con China y tal. Entonces, si podíais hacer algún comentario en ese sentido. Y gracias de nuevo. Pues no es un sector que conozco muy bien, ¿no? De esports, pero yo creo que ahí tiene algo en común con los otros temas que hemos tratado aquí, es que es una competición, ¿no? Donde hay mucho dinero, hay niños ganando un montón de millones, creo yo. Y entonces puede ser que es otra manera por un coreano típico de superar sus condiciones de vida. Lo que veo en el K-Beauty, en las intervenciones, en la aspiración de ser un cantante de K-pop, hay siempre una aspiración de ser más, de tener más, ¿no? Y puede ser que eso juega con esto. Sí, Julia, para ti hay una pregunta aquí que dice, a ver, ¿cómo da el K-pop el salto al gran público? Al principio era algo de grupos pequeños de fans. Muchas gracias, pregunta Laura Llabrés. Pues el éxito del K-pop, sobre todo entendiendo el Hallyu en las distintas olas y en esta segunda ola en el que en el Hallyu el K-pop es el producto estrella y se mueve más alrededor del mundo, es todo gracias a las redes sociales. Es que no es la fórmula perfecta para que ese mensaje se magnifique. Y la labor... Si me escucháis. Sí, ¿No? ¿no? Vale, que la labor del fan, gracias a las redes sociales, lo que puede hacer, eso que hablábamos de traducir las películas, pues aquí pasa lo mismo, traducir las letras, traducir los programas de televisión, pues gracias a las redes sociales es por lo que ese mensaje se puede mandar, multiplicar exponencialmente y hacer magia con él, vaya. No sé, creo que respondí a la pregunta y me gustaría añadir algo sobre los eSports, y es que cuando estuve en Corea para la investigación, una de las entrevistas que hice fue al Ayuntamiento de Seúl, donde ellos, bueno, tienen su panfletito de Hallyu, que tienen varios programas, uno de los programas es sobre Hallyu, y ellos cuentan el eSport ya como un contenido dentro del Hallyu, y lo tienen muy presente porque es una industria que genera un montón de dinero, que incluso creo que hay un tipo de visado para los jugadores de eSport que se consideran deportistas de élite, y que allí a los jugadores de eSports se les trata como tal, deportistas de élite que entrenan, que ganan una pasta que no veas y que se les cuida físicamente, mentalmente y de todo. O sea que los eSports, ahí hay un futuro increíble. Santiago. En primer lugar, a Georgina como a los ponentes, muchísimas gracias porque habéis estado muy bien y es un debate que a mí personalmente potencia aún más mi conocimiento de un país que conozco muy bien. Y yo quería preguntaros principalmente a Victoria o a Lee, que son más coreanos, la preocupación que yo he podido, bueno, a mí me lo han comentado algunos profesores y algunos académicos en mi
las visitas a Corea. Y ahí tenemos al señor Leña, embajador, que a lo mejor me puede decir algo más en el tema del idioma del Hangul, si goza de buena salud y hasta qué punto el idioma del Hangul en Corea del Norte, que no se cuida y no, académicamente está mal, no se habla no está, digamos, al día en la normalización de las correcciones que tiene que hacer en los idiomas, como puede ocurrir en España, en la academia o en cualquier otro país. ¿Cómo puede influir el idioma, el Hangul, como un arma, digamos, de reconciliación, y también dentro de Corea del Sur que el idioma se cultive cada vez con más salud para que tenga una mayor proyección y no se vea, digamos, contaminado por cualquier otra cosa, y sobre todo por el tema de Corea del Norte, que haya una preocupación mínima, pero preocupación en algunos profesores y académicos de Corea del Sur? No sé si he entendido muy bien la pregunta. Está preguntando sobre la preocupación del cambio de la lengua coreana, el Hangul, comparado con la influencia del norte. No. La salud de cómo está actualmente el Hangul, el idioma. Eso decir que no hay muchos países, a veces el idioma ha podido estar, digamos, herido o maltratado porque no sé, las academias surgen para cuidar en los idiomas. Pues mira, Entonces te pregunto el Hangul en relación con lo mal que está, porque no se habla el idioma en Corea del Norte, parece que está destrozado. Entonces quería saber la influencia que podía tener en Corea del Sur o viceversa. Pues esto está tocando un poco lo que quería comentar esta noche. Hay tantas cosas que quiero decir. Que las pocas veces que yo he ido a Corea, mis primos, todos mis primos, y no sé si Eugene ha tenido la misma experiencia, todos mis primos iban a estos centros después de cole para estudiar inglés o alemán. Pasaban hasta medianoche estudiando, pero ninguno de ellos salieron hablando bien. Todas las películas americanas en Corea tienen los subtítulos, pero lo que yo he visto personalmente en los Estados Unidos relacionado con el K-pop, había niñas, sobre todo latinas, que estaban aprendiendo coreano por la fascinación, obsesión que tenían por las letras de K-pop. Entonces, yo no sé, Eugene puede comentar, porque yo no soy de Corea, yo no sé si hay esta preocupación con la lengua, como hay, por ejemplo, en Francia, que hay leyes culturales imponiendo que la radio tiene una emisión 90% en francés y que no puede introducir otras palabras. Pero algo más que quería comentar, sobre todo después de haber visto el vídeo de BTS. Es muy curioso, impresionante, fantástico, que no estamos viendo en estos vídeos de estas niñas bailando una hipersexualización, ¿no? Es muy implícita, está allí, claro, pero no tiene nada que ver con la música viniendo de los Estados Unidos, que es muy, muy agresiva, porque los coreanos están imponiendo sus condiciones, haciendo cosas que sean aceptables por el coreano típico. Bueno, primero, para contestar sobre la pregunta de preocupación sobre posible contaminación sobre el idioma coreano, el Hangul, por la influencia de otros idiomas. No sé si me equivoco, porque tenemos la lengua única y la letra única. Entonces, aunque después de cole van a un instituto lingüístico de inglés, pero el idioma y Hangul no hemos perdido. Pero
no sé si esto también pasa aquí, pero en Corea ahora hay muchos neologismos, ¿sabes? De palabras nuevas. Sí, palabras nuevas para, no sé, para criticar la generación de industrialización. Es como más bien palabrota, pero es palabras nuevas. Estas cosas sí existen, pero posible contaminación no lo veo. Y sí. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Hola, Perdón. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la charla. Está siendo muy interesante. Mi pregunta es una curiosidad que tengo, ¿no? Es, por lo que yo sé, el idioma coreano tiene por ejemplo, para poner un ejemplo, una división por un contenido de honoríficos muy fuerte. Entonces, dentro de la pregunta de cómo eso se traduce para la hora de tanto música como películas, como series, cómo se traduce o cómo se incorporan los subtítulos a un idioma extranjero, porque seguro que hay matices que en cualquier traducción se perderían. En utilizar una clase de honorífico en lugar de otra, ahí hay una sutileza que seguro que en la traducción se pierde. Y me lleva a la pregunta, es decir, ¿en qué medida, dado que el mercado y la industria coreana, cultural, especialmente esto se notaría especialmente en el cine y en la televisión, pero también en la música, se orienta hacia la exportación, ¿en qué medida hay una tentación de perder esa clase de sutilezas culturales para hacer el producto más exportable y más comprensible en el extranjero? Y esa es fundamentalmente la pregunta. Perdón, sí. Última pregunta. Juan, ¿tú? Sí, yo voy a hacer un pequeño comentario en relación con lo que ha dicho la señora Lee, con su nombre, ¿no? Hom. La señora Hom. Sí. Es verdad. Un momentín, que si no, no sí, por favor, en casa y se pierde. Por favor. Vamos a ver. Sí, bueno, enhorabuena a todos los participantes, a Foro de Foros y a Georgina como directora. Lo que yo quiero comentar es que cuando ha dicho la señora Hong, al hablar de los grupos que imponían ciertas condiciones ante la agresividad, lo que podían ser las exigencias norteamericanas, es una realidad muy cierta. Yo recordaba cuando veía esos grupos, los grupos pop en Japón en 1970, enormemente, grupos como Matsuda Keiko y muchos otros. Realmente, y hay un elemento fundamental que yo creo que hará difícil que eso impacte profundamente en Occidente, y es una especie de sensualidad inocente. La sensualidad inocente, esa edad la pasó Occidente hace tiempo, y se está en otra cosa. Y realmente este tipo de música pop creo que es fruto de una tremenda innovación y modernización en Corea y en general en Asia, pero al mismo tiempo marca los límites de los trasvases culturales, porque las pautas de comportamiento son muy distintas. En el cine es mucho más fácil, porque el cine juega más con sentimientos, pero la música y el baile y la danza van por otro lado, mucho más conectado con las masas populares y estas cosas, ¿no? Yo soy un admirador extraordinario, lo digo, de esa modernización extraordinaria que ha tenido lugar en Corea en base a la innovación tecnológica fundamentalmente, de ahí arranca todo. Porque los grandes grupos, los chaebol, que son la traducción de los saibatsu japoneses, en definitiva son los que han impulsado eso. Y luego, permítame que diga al final, para no hacerme largo, que el hecho de Corea del Norte ha contribuido enormemente, porque todo el progreso de Corea lo fagocitaba el norte. Y cuando se hablaba de Corea, se hablaba de qué es sinónimo Corea, la península, guerra, división, conflicto nuclear. Y entonces, Branding Corea, que es como se llama en inglés, y Hallyu, realmente lo que es una respuesta para positivizar el cambio en Corea, frente al norte, que es el que disminuye a la península. Entonces,
cuando yo hablaba en Corea con los funcionarios que se ocupaban de branding Corea, es decir, como la marca España, realmente estaban muy impresionados por el hecho de que el norte es el que fagocitaba el progreso del sur. En los años 60 el norte era más desarrollado que el sur y hoy el sur está 20 veces más desarrollado que el norte. Pero claro, esta respuesta innovadora y tecnológica yo creo que es muy positiva y muy buena para Corea, precisamente porque muestra cómo una sociedad se moderniza, progresa y además en democracia, con todos sus problemas, ¿no? Pero bueno, enhorabuena a todos, que va para siempre excelente. Comentando lo que decías, es cierto que se pierden muchas cosas en las traducciones, sobre todo cuando se importan películas y son las propias distribuidoras de los países las que hacen los subtítulos. Mucha gente, muchos coreanos, cuando las ven dicen, me estoy perdiendo algo. En este sentido, hay una persona, un investigador que es americano, pero que lleva viviendo mucho tiempo en Corea, se llama Darcy Packet, es una eminencia, que traduce la mayoría o pone los subtítulos a la mayoría de las películas coreanas y que está abriendo una puerta a que no solo sean ellos, él el que lo haga, sino las películas independientes que van a ir a otros festivales, que sean los propios alumnos de escuelas de traducción y interpretación de Corea, incluso españoles que van allí también, que puedan de alguna manera hacer que esas dificultades que puede tener esa traducción sean asimilables a otra cultura, que las puedan entender, pero sin perder evidentemente la parte de pero se puede, no es 100% posible. No, lo que es súper difícil es, tú coges una película coreana, ves la traducción del inglés y a partir de esa del inglés haces ya no la traducción en subtítulos españoles, porque aquí, desgraciadamente, vemos las películas en español, no nos engañemos, en castellano, si no, no tienen salida. Pues imagínate lo que ha cambiado, o sea, lo que ha cambiado si vemos Parásitos en castellano, español, así vemos Parásitos en coreano, con subtítulos en español, pero a partir de unos subtítulos de alguien que es de Corea, que conoce perfectamente la grabación, cómo esa diferencia de clases se va a ir tratando, porque realmente es impresionante a nivel de negocios, es brutal la grabación que existe, y yo creo que eso es conseguible, es más, es deseable. Es deseable porque eso facilitará que muchos jóvenes que están estudiando puedan, de alguna manera, tener esa oportunidad de que ese esfuerzo que han hecho se vea recompensado, porque la tecnología, y lo que decía, es fundamental. De hecho, estamos hipercomunicados, hiperconectados, pero lo que es fundamental es acabar, yo creo, con la competitividad, con la competencia. Ya no sé que es imposible, en un mundo ideal, en esa burbuja de Nueva York, pero es que a mí me encantaría ir a un sitio en el que el kimchi estuviera al lado del tiki masala o de un okonomiyaki de Hiroshima o de una tortilla de patatas. Es decir, las culturas han de sumar y enriquecer. Ese yo creo que es el valor de la Ola Jalil, del J-pop ese que hablábamos antes, o el manga, o la fuerza del manga. Ese manga, nosotros hemos dejado los cómics cuando éramos jóvenes y un día los escondimos. En Japón no. En Japón, después de esta Segunda Guerra Mundial, hay mangas para todos los gustos. Hay mangas para jóvenes, para adultos. Hay mangas costumbristas. Hay un manga que es como el Cuéntame de la serie española. Todo eso es lo que de alguna manera es importante, ¿no? Ojalá pasáramos de competitividad a sinergia y de que la mezcla de culturas enriquece. Y así dejaremos de llamarle chino a esa persona, porque evidentemente será uno más, ¿no? Mi sobrina viene de China, pero es
mi sobrina y es Mei. Y la quiero porque es ella, simplemente. Eso sería genial. Muchas gracias. También repetir el agradecimiento que tengo por estar aquí, por tan buenos ponentes que tenemos. Tengo dos preguntas, una muy rápida y la otra muy genérica, por lo tanto también puede ser rápida. La primera es hacia ti, Julia. Que has dicho antes que el motivo de la internalización o el éxito de la internalización de la música K-pop ha sido gracias a las redes sociales, pero eso no es único de Corea. También lo tiene Japón, lo tiene Singapur, bueno, lo tiene China, lo tiene todo el mundo. Entonces, si puedes añadir algún otro motivo por el cual se ha hecho popular o haya llevado el éxito al K-pop. Y luego el segundo es, parece ser que en esta sala hay mucha gente que sabe mucho sobre Corea, pero yo la verdad es que lo desconozco bastante. Entonces, aquí se habla mucho de temas culturales, bueno, de música, de cine. Yo estaría más interesado, yo también estoy muy interesado en temas como acabas de decir tú ahora, el tema del manga, o temas más culturales, o el hecho de que en el norte está Corea del Norte o que son vecinos de China, o también se habla un poco de la cirugía estética, se habla de los suicidios. Si podríais dar algún otro dato más o temas así para saber más sobre la cultura o más aspectos sobre Corea, o bien si me puedes recomendar algún libro y entonces ya me lo leeré porque da el tiempo para otra. Muchas gracias. Sí, y ya cogemos la pregunta de Rafa y con eso cerramos. Bueno, era un breve comentario, no sé si era un breve comentario sobre el éxito, ¿no?, de la cultura coreana. Y me estaba acordando de Lee Kuan Yew cuando hablaba del fenómeno de la creación de Singapur y decía, teníamos un plan, no era el mejor plan, pero nos agarramos a él hasta el final. Yo creo que el éxito de todo esto es que Corea tiene un plan. Y el K-pop y la cultura coreana es un producto comercial. Y tienen un plan. Corea va a invertir en semiconductores 250.000 millones de dólares en los próximos años. Tienen un plan. O sea, todo lo que estamos hablando ahora no es producto de la improvisación, de la suerte, es que tienen un plan. Son asiáticos. Son asiáticos, trabajan, aquí también se trabaja mucho. Me estaba acordando que se ha mencionado la movida madrileña, que yo tuve la suerte de vivirla de adolescente, pero fue algo espontáneo. Completamente. Aparecían grupos, desaparecían y no había un plan. A diferencia de Corea, donde hay un plan, donde han visto que hay un negocio que es exportable, tú lo has mencionado muy bien, Georgina, los 100.000 millones, ¿no?, de dólares que produce la industria cultural, y es un poco lo que nos diferencia. También dicen que los coreanos son los latinos de Asia, porque nos parecemos mucho. Nosotros en Casa Asia, que trabajamos con chinos, japoneses, indios, de fin, todo Asia, con los que se trabaja más fácil, esto ya es una opinión mía personal, es con los coreanos. Y la comida. Y la comida. Sí, sí, porque sabes que son un poco como nosotros, de luego te llamo, mañana te veo, y es un poco lo mismo, porque hay una comprensión innata, porque somos en cierta forma también muy parecidos, son casi mediterráneos, sí, pero yo creo que lo que subyace sobre todo detrás de todo esto es esta capacidad de planificación. Da igual el gobierno que haya, el partido que haya en el gobierno, tienen un plan. Y aquí, bueno, somos un país cainista en donde seguimos matándonos entre nosotros mismos a todos los niveles, alegóricamente, obviamente. Y es un poco, bueno, era una pequeña reflexión. Entonces, cuando dice que un plan, que si no es político, bueno, no, tienen un plan de en todos los desarrollo, niveles. una Pues, por visión de ejemplo, futuro. Tienen una visión de futuro con un plan establecido, pues el K-pop, Julia seguro, bueno, sabe muchísimo más que yo, pero es un producto comercial. Y es lo que comentaba yo pues cuando surge aquí este fenómeno cultural tan fuerte. Tú eres muy joven, pero todos los grupos que había en la movida madrileña, del cine de Almodóvar, era algo espontáneo, que tenía mucha fuerza y que explotó, pero muchísimos de estos grupos se fueron evaporando y disolviendo porque no había un plan estratégico, una industria detrás para mantenerlos. Entonces, tenían mucha fuerza y luego desaparecían. Esto no pasa con la cultura coreana del K-pop, porque hay esta capacidad de establecer
de tener esta visión de futuro. Esta visión de futuro, porque además ven la cultura como un negocio económico muy rentable. Aquí la cultura, pues, hablar de cultura es un gasto. Pero yo creo que es como la educación. Eso es el talento de los coreanos. ¿Quién habla ahora de Nokia o Ericsson? Sí, sí, claro. Que ya Sí. han cogido una tecnología que existía y lo han perfeccionado. Sí. Lo mismo con la música. Yo he leído que los coreanos tienen un algoritmo para sacar canciones que le gusta a la gente. Sí. ¿No? Que hay una fórmula que no me extraña. Sí, bueno, es que eso es el pop. buena parte del K-pop es eso, ¿no? Es el algoritmo aplicado a la música, un estribillo fácil y ale, ¿verdad, Julián? Sí, tienen la fórmula, la verdad. Tienen fórmulas. Está muy estudiado. Claro, lo tienen súper estudiado. Lo que decías del plan y el no plan, realmente es que en España tenemos un plan que solo dura 4 años. Es decir, con suerte. Hay veces que solo dura 2 y medio. Y es más, tú hablabas de la movida madrileña. Sí, los grupos tuvieron éxito, pero el cine de Almodóvar aquí no lo iba a ver nadie. Desgraciadamente. En Corea las películas las va a ver mucha gente. Para poder tener un plan hemos de participar todos y hemos de creer todos en ese plan. Y hemos de pensar que el plan no depende del gobierno que esté. Que hay gente muy buena en un lado y gente muy buena en cualquier lado y evidentemente los planes son a largo plazo. Ellos están mirando hacia adelante, hacia esa recuperación que les ha venido después de muchos años de estar pasándolas muy mal. Y por eso el manga, ostras, ¿cómo sale? Vale, sí, será difícil, pero en el Salón del Manga de Barcelona ya hay grupos de K-pop ahí cantando, escondidos, pero están. Quiero decir que ya está entrando ahí en un lugar en el que solo era sede sagrada para Japón. El problema de los planes aquí es que realmente hablamos mucho de ellos, pero no nos comprometemos a tirar. El problema es que Corea es un país muy uniforme, es una idea clara y objetiva a nivel nacional. Aquí no, aquí hay 17 o 20.000 proyectos y es imposible entenderse. Claro, si no te entiendes... Yo conozco muy bien Corea, modestamente hablando. Sí, bueno, y ahí está la diferencia. Eso es muy difícil en España. Pero si decimos que es difícil en España, ojalá fuese así. Estamos ya dándonos por fallidos. Yo pienso que no es que sea difícil en España, pienso que la gente está un poco cansada de que al final te formes, vayas a la universidad, estudies más que tus padres no pudieron ir a ninguna vacaciones porque tuvieron que pagarte la educación y después te tienes que ir a Estados Unidos o te tienes que ir a Inglaterra a ser una buena enfermera, porque aquí no hay plazas. O sea, estamos, yo creo que cansados y la excusa de que somos, tenemos culturas diferentes, Jolín, eso nos tiene que enriquecer de alguna manera. Evidentemente, Corea del Sur y Corea del Norte formaban una península, al final están separados, pero hay gente de Corea del Norte que tiene gente en Corea del Sur. Hay familias que están separadas. Ostras, ¿por qué los catalanes somos trabajadores, los de Andalucía son...? No, cada uno tiene que aportar y cada uno tiene que dar. No sé, es algo que me voy a Nueva York, esa burbuja que has dicho que existe, que solo igual bueno, existe en Nueva York. Son las 9. Aquí en Foro de Foros somos muy puntuales. Os doy las gracias a todos por estar. Es una pena, Julia, es una pena, Eugene, que no os podáis unir a nosotros ahora que vamos a tomar un vino y un jamoncito. Os lo agradecemos enormemente. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Ha sido estupendo y continuaremos. Sí, encantada. Gracias por vuestro tiempo. Gracias a vosotros también y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.